Díganme, ¿y entonces qué nos dice? ¿Y entonces qué pasó con la pedagogía moderna? No No entendí. no entendí. Profe, yo tengo dudas, pero tampoco entendí. Bien. Parece que estás en el radio. Te salió con voz de locución. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué entendimos. Dale, Julio. No se escucha bien. Ahí se escucha. No, como que el texto empieza hablando como que quieren destabilizar lo que venían pensando de la pedagogía y también como que deberían destabilizar también ayudar a que sea un poquito acá más, ¿cómo puedo explicarlo? Yo estoy leyendo, fui por parte, ¿no? Y como que empiezan, como que hicieron la pedagogía la que hicieron desestabilizar, pero eso como que la hizo como fortalecer más y que llegó a ser como un dispositivo bastante homogéneo. Después, bueno, es que ahí estoy medio Quedaron mareados. perdido. Se quedaron mareados. A ver, para que podamos como entrar en la lectura de ese capítulo con más herramientas, ¿sí? Nosotros estamos viendo cómo se configura la pedagogía moderna, cómo finalmente se instala acompañando la instalación de la escuela como producto histórico y la construcción de la infancia con esta definición que le estuvimos dando, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que estar pudiendo ver es que en algún punto la pedagogía conforma, legitima un determinado tipo de discurso, que va a apoyar ese formato escolar y esa idea de infancia. Para llegar a ese único tipo de discurso, los autores proponen que miremos lo que pasó a lo largo de la historia. ¿Por qué dicen esto? Porque no es que de la noche a la mañana la pedagogía va a decir, y eso se va a dar así, y se va a tornar hegemónica porque naturalmente iba a funcionar así. Eso no sucede con ninguna práctica social, con ningún proceso social e histórico, ¿sí? Por eso la mirada de proceso es la que tanto Dussel con la mirada sobre el aula como Narodowski en este caso nos proponen hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué líneas de continuidad y discontinuidad encontramos para que la pedagogía finalmente se instale como pedagogía moderna con determinadas características? Y dice que para lo... Sí, decime. Que como que se retroalimenta de las pedagogías anteriores. Exactamente. Eso es como para formar una nueva pedagogía, un nuevo... es como que se retroalimenta de las anteriores y busca los errores o las debilidades que tenía como para... Las reelabora, sí. Claro, las reelabora. Las reelabora, las hace propias según su beneficio. Recuerden que estamos en el proyecto moderno, la modernidad quería instalar determinadas maneras de ver las cosas, instalar una mirada bastante adultocéntrica. Entonces, con todas esas intencionalidades atravesando, la pedagogía también va a estar atravesada por esas intencionalidades. Y va a tomar algunas cosas que venían de su historia, por ejemplo, Comenio, esto que decíamos hace un ratito, Comenios del siglo XVII, sin embargo,
se lo reactualiza, no se lo toma literal, se lo reactualiza, pero lo que queda de él es el orden, el ordenamiento, y eso se toma de Comenio. Y a pesar de estar 2 siglos antes, la mirada religiosa de la cual tanto habla Dussel también está presente. No es que la historia hace borrón y cuenta nueva, hace reelaboraciones. ¿Y según qué hace esas reelaboraciones? Según el nuevo contexto histórico, político y social, que en este caso va a ser de la modernidad. Y va a instalar un determinado tipo de discurso, por eso dice que se torna hegemónico y predominante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dice la pedagogía moderna va a ser lo que vale. ¿Y va a haber otras posturas pedagógicas? Sí, va a haber otras posturas, va a haber otras cosas distintas de lo que es la enseñanza tradicional, de la simultaneidad sistémica, de las jerarquías. Van a proponer otras cosas en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero ¿qué pasó? No son ubicadas en primer plano, son siempre alternativas. Y si te ubican en el lugar de alternativa es porque hay una que es predominante. ¿Se entiende? Profe, yo, Sí, sí. en la parte predominante dice algo que no entiendo, que es coaptarlas. Lo busqué a la definición y es como que es por voto, algo así. No, ¿Puede ser? coaptar es pensar en el muñequito del Pac-Man. Te coapta, te mete Es adentro. comerlo. Te mete Ah. adentro. ¿Sí? Te fagocita de alguna manera. Eso es coaptar, ¿sí? Entonces todo es dentro del mismo discurso. Y todo lo que no entra en el discurso queda en el lugar de alternativa. Pero hay una que predomina por sobre todas las demás. Ahí nosotros después de terminar de ver este capítulo vamos a ver las alternativas y van a ver que son más de la mano de lo que se llama la escuela nueva. Y van a ver que había alternativas, había propuestas distintas, pero que no tienen voz, que no van a llegar nunca a tener voz, porque el modelo triunfante es el modelo de la escuela. Por eso Pineau dice, ¿por qué triunfó la escuela? Y por eso es tan importante entender su triunfo con ese formato. Yo les propongo lo siguiente, si ustedes están de acuerdo, porque lo van a tener que mirar con más tiempo y con estos ojos que yo les estoy diciendo. Traten de ver las líneas de continuidad a lo largo de la historia y cómo finalmente la pedagogía moderna se instala. ¿Qué va a cumplir? ¿Cuál va a ser su función? Ahí nombra algo como actualizar. Actualiza lo que ya estaba funcionando por otros lados y lo coapta, como bien decía Pamela, en el discurso que se necesitaba. ¿Cuál era ese discurso? Todo lo que nosotros vimos con respecto al formato escolar. Que haya un adulto por encima, que se haga la estructura jerárquica, que los contenidos estén escolarizados. A ver, todo esto había que fundamentarlo, legitimarlo, validarlo. De esto se va a encargar la pedagogía. ¿Cómo lo va a hacer? Va a poner un discurso predominante. Los otros los pone y los relega a un segundo plano. Ustedes van a ver en este capítulo, por ejemplo, un poquito más adelante, el lugar de la historia. ¿Qué historia? En general la historia que se cuenta es la historia de quiénes. ¿Quiénes cuentan la historia? ¿Los que ganaron o los que perdieron? Los que ganaron. Los que ganaron cuentan la historia. Entonces, la historia que se va a contar de la educación va a ser la historia de aquellos que ganaron. No van a contar la historia de los que tenían voces distintas y que no triunfaron, porque no son importantes, porque no son los hegemónicos.
¿Está bien? Porque son los que no tuvieron voz. Y no la van a tener tampoco en la historia, porque la pedagogía se va a encargar de contar cómo pasó según ellos, según los triunfadores. Claro, las que triunfaron. Exacto, los que triunfaron. Esto va a pasar en casi todo el siglo XX, después de los 70s, donde empiezan a aparecer las teorías críticas con mucha fuerza, se va a movilizar, va a haber mucho movimiento, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos viendo la pedagogía moderna, para después entrar al hoy, y ver qué nos pasa hoy. Entonces les Profe, propongo... Sí. ¿Me puede explicar de nuevo cuál es el único discurso de la pedagogía moderna? El único discurso es el que va a validar el formato escolar, el formato escolar, el que nosotros estábamos trabajando de Pineau, o el aula como la piensa Dussel, esa estructura de comunicación jerárquica, ese tiempo y espacio determinado. Ese es el discurso que van a avalar. La simultaneidad sistémica, un docente para muchos en un mismo espacio. Eso es lo que van a validar porque es lo que triunfa. Y era funcionar a lo que se quería buscar. Igual lo van a ver en el capítulo, ¿eh? Pero bueno, quiero Profe, que entren al capítulo con toda esta mirada. Sí, Yani. lo que yo no entendí al principio habla de escolaridad será simultánea en sus dos niveles para la pedagogía. No entendí qué son los dos niveles y después vuelve a hablar de la instrucción simultánea y no entendí de qué estaba hablando. La instrucción simultánea es lo mismo que decir simultaneidad sistémica. La instrucción simultánea es lo que nosotros vimos de la Salle. ¿Sí? De que es un docente para muchos estudiantes con una misma actividad en un mismo espacio. Acá decís, ¿no? La escolaridad será simultánea en sus dos niveles. Un maestro frente a un grupo homogéneo de niños que enseña lo mismo. Que yo sepa es este. Es posible concluir que Sí, era esa parte. Ah. Mirá, yo lo que entiendo en esos dos niveles tienen que ver no solo con el espacio del aula, en cada aula en particular, sino que esa aula se replica en todas las escuelas. Se universaliza esa simultaneidad, por eso te dicen los dos niveles. Pasa a ser parte del formato escolar. O sea, está en el interior esa simultaneidad y esa simultaneidad se replica en todas las escuelas. Por eso dice la pedagogía de la instrucción triunfa. Pero traten de leer el capítulo marcando los conceptos que saben, marquen también con distintos colores los que no saben, porque vamos a estar trabajando sobre este capítulo en profundidad, para terminar de cerrar todo esto de la pedagogía moderna. ¿Sí? Y vamos a cerrar acá. Así que para la próxima yo les propongo que lo lean todo el capítulo, marquen los conceptos que saben que sí pudieron ver, y los conceptos que la verdad que no, que les llama la atención. ¿Sí? Y yo voy a intentar hacer ahí un mix entre lo suyo y lo que les puedo proponer del capítulo. ¿Les parece? Bueno, profe. Ahí vamos. Sí, profe. Y les paso el esquemita que por ahí sirve también para que lo tengan. Bueno. Bueno. Dale, profe, gracias. Gracias, Que anden profe. bien. Nos vemos. Chao, profe.